Damos gracias al Señor por este día, porque es un día más que Dios nos permite poder estar delante de su presencia, como en algunas ocasiones siempre les digo, como muchos pudieron quizás anochecer, pero no amanecer. Y nosotros que Dios, por su gracia y su favor y su misericordia, nos permite estar aquí, dándole gloria y honra, debemos ser hombres y mujeres agradecidos. Agradecidos con Dios, porque a Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Vamos allá a nuestras Biblias, en Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo capítulo 9, verso 35. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hemos venido hablando como lema del mes de la alianza, la iglesia en movimiento. Cantábamos ahora: y llevaremos su gloria a cada pueblo y a cada nación. Y me llama mucho la atención porque cuando la gente a veces canta, se vuelve muy romántica. El romanticismo nos lleva a una vez hasta llorar. Te genera esa compasión, te genera ese sentimiento. Pero la pregunta es, ¿nuestro romanticismo sí nos lleva a la realidad que debemos hacer? Dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo. ¿Cómo usted y cómo yo puedo llevar la gloria de Dios a un pueblo, a una nación, a una familia? ¿De qué manera? Cuando usted y yo nos disponemos a compartir a Jesucristo como Señor y como Salvador. No hay otra manera, porque es el legado que nos han encomendado. Y una pregunta que hago es, ¿has oído hablar de la gran comisión? Nosotros, la iglesia, somos el plan A. Escúcheme, por favor, présteme atención acá. Nosotros, la iglesia, somos el plan A para que se cumpla la gran comisión. No hay un plan B, ni un C, ni un D, ni X, Y, no hay un plan Z. La iglesia es el plan ¿qué? A. No hay B, no hay alternativa. Solo que usted y que yo nos dispongamos a esa tarea de la ¿qué? De la gran comisión. Y me llama la atención que dice que Jesús recorría lugares, aldeas y la sinagoga de ellos. Recorría. Jesús nada de lo que dijo no lo hizo. Nos dio ejemplo para que usted y yo fuésemos esos embajadores a donde usted vaya, a donde yo vaya, ser portadores de la presencia de Dios, ser portadores de las buenas nuevas de salvación. Mi hermano,
usted tiene un legado, usted tiene una responsabilidad. Me llama la atención que estos días de campaña, que gracias al Señor hoy se acaba toda esa situación que ha dividido familia, ha roto amistades, pero que si así como se habla de la política, de un candidato y de otro, se hablara de Jesucristo, yo creo que la tierra sería llena del Evangelio, así como se ha hablado tanta cosa. Y me llama la atención cristianos que entran en ese juego cuando no saben que eso es una situación. Ojo, lo hemos visto como algo tan natural, pero esto es una situación bien espiritual. Si usted no lo ha visto así, déjeme decirle que no sé qué está viendo, pero esto es una situación, lo que se define hoy, eso es una situación bien espiritual. A veces simplemente nos ponemos a escuchar cosas que este dijo de uno, que este dijo del otro, y esos son los distractores, porque recuerde que el enemigo siempre quiere distraer al pueblo de Dios. Él hace sus goles olímpicos espiritualmente, y por eso la iglesia está anestesiada, dormida y sin deseo de querer hacer la gran comisión. ¿Por qué? Porque los distractores de la vida, ¿cuáles son que están generando tanta distracción, tanta ha sacado del contexto a la iglesia? Las redes sociales, el celular, los niños, ya para que no molesten, les colocan el celular. Y los niños ahí no molestan, ahí no lloran, ahí los tienen distraídos. Y es allí donde nosotros hemos perdido la visión y la misión de que debemos de expandir el reino de los cielos. Dice que Jesús recorría las aldeas, las veredas, los campos, aún iba a la sinagoga de ellos para compartir las buenas nuevas de salvación. Jesús no se vino a distraer aquí en la tierra, Jesús vino con una misión, con un propósito, con un objetivo. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. Y nos dejó la tarea a nosotros. ¿Usted se imagina si los discípulos no hubiesen hecho la tarea? ¿Qué sería de usted y qué sería de mí? No estaríamos aquí. Pero ellos llegaron a una comodidad tan a la extrema, de que, como dijeron, Jesús les dijo, primero Jerusalén, luego Judea, después Samaria, y luego lo último de la tierra. Y ellos se quedaron en una zona de confort en Jerusalén. Entonces Jesús le dice, ya, ustedes están muy tranquilitos en Jerusalén, va a empezar la persecución. Y ahí empezó la persecución. Ahora sí se empezaron a ir a expandir, porque la única manera que pudo expandirse el evangelio fue que Dios permitió que ellos se incomodaran. ¿Y quién los incomodó? Saulo de Tarso empezó a incomodar, y ellos ahí fue que empezaron a moverse, a predicar las buenas nuevas a otros lugares, porque se habían quedado muy cómodos. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué estoy esperando yo para hacer lo que Dios me ha mandado? A veces llegan situaciones en nuestras vidas y creemos que es el fin del mundo. Pero no saber, no pensar que si se presenta esa oportunidad, ojo, oportunidad. A veces vemos las cosas como si fuera una desgracia. No, son oportunidades. Porque una oportunidad, no sé si a usted le ha pasado, usted
por una circunstancia. Un ejemplo, usted le piden un favor, vaya, hágame el favor y me puede ir a reclamar unos medicamentos a la EPS o X o Y. Y usted va allá y ¿qué ve allá? Gente contenta, gente quebrantada de salud. Y si usted está allí, ¿cuál es su oportunidad como hijo de Dios? Debería ser eso. Pero nos ponemos a hablar de otras cosas. Nos ponemos a hablar de cosas que no tienen relevancia. Cuando tenemos la oportunidad de decirle a esa persona, Cristo tiene un plan para ti y te puede salvar. Para Jesús, en la época que él estaba, cuando le decía a una persona, tu fe te ha salvado o sé salvo, tus pecados se son perdonados, todo el mundo se decía, ¿cómo así? Y no es que este es el que está sanando. ¿Y por qué que tus pecados te son perdonados? Recuerde que lo más importante para Dios es que una persona sea salva. El mayor milagro para una vida, para una persona, es la salvación de su alma. No es que lo sane de cáncer, de SIDA, de X, de Y, de Z, gloria a Dios, si se da esa manifestación. Pero el mayor milagro es la salvación del alma. Es más, hay gente que Dios le permite, de pronto usted no me vaya a malinterpretar, a veces Dios permite circunstancias de enfermedad, gente que ya está en la agonía, reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, recibió y lo despacharon para arriba, porque si esa persona se hubiera parado allí, posiblemente iba a ser su perdición pararse de allí. Entonces usted hoy, mi amigo que nos visita, también para usted también es esto, que hay oportunidad de Dios para usted. Hoy usted no ha venido porque quiso, Dios le ha permitido que usted venga a este lugar para que pueda también salir con la salvación de su alma y con Jesucristo en su corazón, y también decirle que para usted también hay perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, nosotros, la iglesia, somos el plan A. Ojo, grábese esto. Somos el plan A para que se cumpla la gran comisión. No hay plan B. No hay plan B. Usted y yo somos el plan A. Y en primer lugar, el tema para esta mañana, volviendo a nuestra renovación misional. Volviendo a nuestra renovación misional. Nosotros somos Iglesia, Alianza Cristiana y ¿qué? Y misionera. Y misionera, usted dirá misiones. Muchos dicen, escuchan misiones y creen que es ir para la costa, creen que es ir para el África, creen que es ir para Europa, creen que es ir para X. No, misión, misionero es donde Dios le permite estar y usted comparte la palabra al que la necesita. Usted se vuelve un misionero donde Dios le permite ir, sea a su vecino, sea al centro, sea a otro país, sea a otra ciudad, sea a donde Dios le permita ir. Usted y yo somos esos misioneros. Y entonces, el primer lugar que tenemos, debemos de dejar nuestro confort. Debemos dejar nuestras zonas de confort. Me llama la atención en una parte cuando le dice, Jesús dice, no recuerdo qué le preguntan, y él dice, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús no venía a buscar comodidad en la tierra, porque venía a una misión específica. Nosotros hemos entrado a una zona de confort de tal manera que ya el que se muere sin Cristo ya no nos da nada, no se nos despeluca nada. Hemos perdido la pasión, hemos perdido la compasión, y nosotros, mi hermano, tenemos un legado. Y ojo,
tenemos que darle un día cuenta a Dios por lo que Dios a usted y a mí nos encomendó, y es encomendarnos que la tarea misional, compartirle a otro de Jesucristo. Yo le digo a mis hermanos de evangelismo, les digo, anden con sus tratados, a donde usted vaya, alguna excusa, comparta de Cristo, donde usted se montó un transporte, un recreativo. Bueno, a mí me toca andar en donde Dios me permite andar, y siempre ando con mis tratados. Y decía alguien, oiga, Dios te tuvo que sacar del carro, de la comodidad del carro, para que te vuelvas más un mensajero. Y no me da pena, mi hermano. ¿Y saben por qué no me da pena compartir de Jesucristo? Porque Él no se avergonzó de mí cuando estaba en la cruz. Él no se avergonzó de mí cuando iba el camino al Calvario. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y es salvación para aquel que cree. Por eso no me avergüenzo de Él. Y por eso a ustedes les digo en esta mañana, no se avergüencen de Él, porque la recompensa la tendremos en el reino de los cielos. Esta vida es lo más corto. Mis hermanos, donde tengamos la oportunidad, siempre comparta de Cristo. A mí me gusta utilizar el tratado, ¿sabe por qué? Porque el tratado es un rompehielo. Cuando uno no sabe qué decirle al otro, pronto como la gente mantiene a veces como tan prevenida de alguna circunstancia, entonces cuando usted le da un tratado, la gente le dice 4 pasos, y entonces empieza a leer y ya usted le dice, Cristo te ama, y por ahí usted se fue, y por ahí se fue yendo, cuando estás haciendo la oración de fe por esa persona, y bueno, y Dios ya hará el resto. Pero hay que ser un mensajero. El que Dios te coloca al lado, no lo dejes pasar sin ser ese estorbo, sin atravesártele como ese mensajero, como ese atalaya. Recuerda que Jesús recorría todas las aldeas predicando el Evangelio, predicando el reino de los cielos. Debemos salir de la zona de confort. Jesús nos dio ejemplo que debemos de compartirles a otros, y también nos ha delegado ese legado. Dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Tenemos luz verde de parte del Señor, no para quedarnos callados. Cuando usted y yo nos quedamos callados, vemos a una persona que va derechito al infierno y no nos atravesamos. ¿Sabe qué nos convertimos? Nos convertimos en homicidas. Nos convertimos en homicidas porque sabiendo que podemos compartir la vida a otro, nos quedamos callados y que ese otro se vaya derechito al infierno. Usted comparte la palabra, Dios hace el resto. Ni usted ni yo estamos encargados a que esa persona tenga que convencerse, no, usted hace la tarea. El Espíritu Santo se encarga del resto, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese primer punto, mis hermanos. El segundo punto, devolviendo a nuestra renovación misional, es amar a los pecadores. Una de las cosas que no nos deja a veces compartirle a otro también es ese amor hacia el otro. Recuerde que Jesús vio la multitud y tuvo ¿qué? Compasión. ¿Y esa compasión qué es? ¿Qué significa esa compasión? Amor. Amor. Ese amor, porque esas personas no tienen esa esperanza, pero usted y yo que la tenemos, vamos a compartirla. Usted y yo que la tenemos, vamos a abrir esa brecha para que esa persona entre para la vida eterna.
y decirle a esa persona que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Jesús demostró su amor con hechos. Nosotros debemos demostrar el amor hacia los demás compartiéndole la salvación, compartiéndole el legado que nos han sido encomendado, y es hablarle de Jesucristo. El tercer punto es: practiquemos la demostración, la proclamación y la transformación. Practiquemos la demostración. ¿La demostración de qué? Del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Decirle al otro que así como Dios nos amó, también los ama a ellos y tiene un plan maravilloso para su vida. La proclamación de su palabra y la transformación, que así como Dios nos transformó a nosotros, también puede transformar a otro. La misión de Jesús se presenta como un equilibrio de tres cosas: la demostración del poder de Dios, de la realidad del reino de los cielos. ¿Cómo así? Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Ustedes saben más ese texto que yo. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y esa es la primera demostración que usted y yo tenemos. ¿Sabe por qué a veces no sabemos ni siquiera lo que tenemos? Porque no nos lanzamos. A veces hay una persona que tiene un problema de enfermedad, quizá tiene una situación de atadura, y no nos lanzamos cuando sabemos que tenemos ese respaldo de parte de Dios, porque Dios nos ha dado la herramienta para no solamente ir a hablar solo con palabras, sino también con demostración de poder. Así como lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo los discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos la demostración del primer discurso de Pedro, un Pedro que era impulsivo, un Pedro que era extrovertido, un Pedro, cuando vemos que su primer discurso, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. Y en su segundo se convirtieron 3,000. ¿Por qué? Porque no solamente era de palabra, sino demostración de poder. Y eso es lo que nos da ese equilibrio. Otra parte del equilibrio es una proclamación de que las buenas nuevas del reino de Dios está disponible para todos los que creen. Ese es otro punto, una proclamación. Cuando usted y yo proclamamos que el reino de los cielos trae cambio, hay vida. ¿Saben por qué? Una de las razones por la cual muchas veces no hablamos, porque el enemigo le genera ese temor, le genera esa inseguridad. Hermano, tenemos que ser atrevidos, así como somos atrevidos en otras cosas. Tenemos que ser atrevidos, porque el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solamente quiénes? Los valientes. Lo arrebatan. ¿Y valentía qué es? ¿Es estar ahí callado? ¿Es estar ahí como maniatado? No, mi hermano. Tenemos que ser violentos. Y violento es saber que si otro se está yendo rumbo al infierno, usted se puede atravesar y decirle: Jesucristo es la alternativa para tu vida, para tu familia y para los tuyos. Eso es lo que tenemos que usted y yo hacer.
Porque si esperamos a Jesucristo, tenemos que proclamarlo. Porque si no lo proclamamos, no me diga que lo estamos esperando. Hay que proclamarlo donde usted y yo vamos. Donde usted y yo nos permite el Señor ir. Proclame que Jesucristo es el Señor. Y el otro punto del equilibrio es la transformación de la vida como discípulos, esa transformación de la vida como sus discípulos. Recuerde que nosotros podemos decir, Dios es real. ¿Y saben por qué podemos decir que Dios es real? Porque nos cambió y nos transformó, y podemos decirle a otro, es que esto no es un cuento, sino no es una religión, sino que es una realidad. Dios es real. Entonces podemos decirle a otro, con esa demostración, con ese equilibrio, con ese deseo de querer ser ese instrumento de parte en la mano de Dios para que otros sean cambiados y sean transformados. El cuarto y último punto, recuerde que ser personas todavía. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? El ser humano a los animales, al perro, al gato, y hay tantas normas ahora, que hemos humanizado tanto los animales, que creemos que pareciese que los animales fueran a recibir la salvación. Jesucristo no murió por animales, Jesucristo murió por personas, por una humanidad, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Y cuando se habla del mundo, no se habla de un globo terráqueo, habla de personas. De personas. Y nosotros no podemos perder esa visión, no podemos perder ese legado de saber que aquel que se va sin Cristo, se muere sin Cristo, se va para el infierno. Yo no sé si usted tiene claro la cosmovisión de lo que usted y yo somos y de que las personas son. Tenemos una composición de cuerpo, de alma y de espíritu. A mí me gusta compartir, cuando comparto la palabra, yo le digo a la gente, puede sonar incoherente lo que yo les voy a decir. Usted, cuando voy en un ejemplo, en un colectivo, en un carro, ustedes saben, cada uno de ustedes sabe para dónde va, ¿cierto? Entonces la gente puede decir, entonces me dicen, sí, y yo le digo, ¿y si se muere ahorita, sabe para dónde va su alma? Entonces la gente queda ahí como que para la oreja, porque dice, ay, eso no me lo había preguntado. Porque la gente sabe por qué no se quiere morir, porque no sabe para dónde va para la eternidad. Algo que también hay que despertar a la gente, mi hermano, y hoy usted que nos visita, mi amigo, que usted ha sido creado para vivir eternamente, o eternamente con Dios en el cielo, o eternamente sin Dios en el infierno. La decisión la toma usted y la decisión la tomo yo. Pero usted, como hijo de Dios, como ese legado que se le ha sido encomendado y que se me ha sido encomendado, tenemos esa obligación, ni siquiera es deber, esa obligación de decirle a la persona, usted decide para dónde se quiere ir ahora en vida. No después de muerto, porque ya después de muerto ya no hay nada que hacer. Ahora en vida, usted es el que decide para dónde quiere ir para su eternidad. Tome su pasaje para el cielo o suelte su pasaje para el infierno. Ya el que decide es el otro, pero usted y yo somos los encargados de compartir a Jesucristo como esa alternativa para que esa persona pueda ir al cielo. Recuerde que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No podemos descartar la gente, mi hermano. No podemos descartar la gente.
Recuerde que la misión de Jesús era el sacrificarse en la cruz por los pecados del mundo. Nosotros no queremos sacrificar nada. No queremos sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad. No queremos hacer nada. Parecemos como el mundo. La gente dice, ¿usted para dónde va si se muere? Muchos dicen para el cielo, pero no quieren hacer nada para ir al cielo. Y nosotros no queremos hacer esa comisión. Y saben, para finalizar, ¿por qué a veces muchos Dios no los honra? Voy a leer un texto. ¿Por qué a muchos Dios no los honra? Dice el capítulo 12 de Juan, verso 26, de la siguiente manera. ¿Por qué muchos Dios no los honra? Capítulo 12, Juan capítulo 12, verso 26. Dice así. Dice, está hablando Jesús, dice, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi Padre le honrará. A muchos Dios no los honra porque no sirven a Jesús. Si no servimos a Jesús, Dios no nos va a honrar. Entonces tenemos que servir a Jesús para que tengamos la honra de Dios. Amén. Ese es el llamado en esta mañana. Ese es el llamado en este día. Ese es el llamado para que de aquí en adelante usted y yo tengamos esa carga, esa convicción, ese compromiso con Dios, no con la institución, no con el líder, no con no, es con Dios. Porque cada uno de nosotros le daremos cuenta, así como dice el capítulo 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice que un día le daremos cuenta a Dios en el tribunal de Cristo por lo bueno y por lo malo que habremos hecho aquí en la tierra. Mis hermanos, ese es el compromiso, ese es el legado que tenemos, volver a nuestra misión, volver nuevamente a ese fervor, cuando estábamos en ese primer amor, que le queríamos predicar hasta los animales, teníamos tanto deseo por compartir de Jesucristo, que el que se nos atravesaba, hombre, pero ya me compartiste, no, porque es que yo quiero que tú te salves, hombre, pero es que ya me tienes. Se lo encontraba uno el día 2 y 3 veces y le compartía de Jesucristo, porque era la pasión que había, esa compasión por el otro, esa pasión por Cristo que había y esa compasión por el otro. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos permita volver a esa pasión por Él y esa compasión por el perdido.